Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 24. Quisiera retomar un poco lo que hablamos la semana anterior y la anterior. Y hoy día espero concluir con este mensaje que el Señor ha cargado en mi corazón, que tiene como título Exactitud en las Escrituras. Exactitud en las Escrituras, parte 3. Bien, ¿qué estuvimos conversando la semana pasada sobre cómo algunos discípulos que empezaron a tener la revelación de Jesús resucitado, una vez que Jesús resucitó, ellos se empezaron a reunir de forma espontánea, ¿verdad? A compartir podríamos decir, las experiencias que habían tenido de Jesús que había resucitado. Entonces, a algunos se le había aparecido camino a Maús, otras mujeres lo habían visto, ¿cierto? Se le había aparecido a Jesús a Simón y empezaron a hablar las experiencias que tenían acerca de Jesús resucitado. Y en esa reunión de creyentes, digamos de creyentes en el sentido de que habían creído que Jesús había sido resucitado, Jesús mismo se les aparece en medio y les empieza a decir, miren, soy yo, resucité, verdaderamente resucité. Y en el versículo Lucas 24, 44, dice, Jesús le empieza a hablar a los discípulos cuando se les aparece y le dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, ¿qué hace Jesús cuando se aparece a estos discípulos? Dice que les empieza a hablar de las escrituras. Y no solo eso, sino que además les abre el entendimiento para que ellos puedan comprender ahora también las escrituras. Entonces vimos la diferencia que hay entre solamente conocer las escrituras, conocer de la Biblia, conocer del Evangelio, saber versículos bíblicos, a comprender realmente las escrituras. Y lo que dice el Señor ahí, ¿cierto? Les habla lo que las escrituras decían acerca de Él. Esto es lo que las escrituras dicen acerca de mi persona. Jesús, ¿verdad? Se está ahí atribuyendo aquellas profecías que hablaban acerca de el Mesías, porque Él era el Mesías, el Cristo, que tenía que padecer ciertas cosas, eso estaba escrito, y cierto, ¿verdad? Y Él les dice, y yo resucité. Entonces, la exactitud de las escrituras tiene que ver con que Cristo mismo nos da a entender lo que las escrituras dicen acerca de Él mismo. Ese es el mensaje central. Si yo dijera exactitud de las escrituras como título del mensaje, probablemente nos podríamos imaginar que el mensaje se trata sobre la exégesis correcta, el análisis de las escrituras de forma correcta, y eso está súper bien. Pero en general, ¿a qué hemos llevado este mensaje o qué es lo que yo he querido comunicar? Que exactitud en las escrituras es encontrar en las escrituras a Cristo mismo, revelado en ellas desde la ley, los profetas y también el Nuevo Testamento. Porque Jesús dice, él le dijo, ¿cierto? Esto en la ley de Moisés y en los profetas, y les dice, y esto es lo que, también dice, esto es lo que yo hablé acerca de mí, o sea, yo les dije que yo iba a resucitar en el fondo. Entonces, lo que dijo la ley, los profetas y lo que Cristo mismo dijo acerca de él. La exactitud de las escrituras es que las escrituras nos lleven a Él, a la revelación del Hijo, a la revelación de Jesucristo, a la revelación del Mesías, a la revelación del Dios que nos fue dado a conocer a nosotros. Sabemos que Cristo es la figura de la deidad o de la Trinidad, es aquella porción humana, podríamos decir, ¿cierto?, que se dio a conocer en forma humana, no es humano en el 100%, sabemos que Él fue humano 100% y también 100% Dios. Pero es esa figura que se le dio a conocer a la humanidad, es Cristo. Entonces, las escrituras nos dan a conocer a Dios mismo revelado al hombre. Eso como en resumen. Y vimos, ¿cierto?, cómo fue ese retorno también a Jerusalén. Desde Maús a Jerusalén, que representa esa instancia de correr en el fondo al origen, de correr a Cristo, de volver a las escrituras, de volver al origen, de regresar de un Cristo muerto que ellos tenían, como una percepción de un Cristo que había solamente muerto, que había sido importante, que había sido
sanador, etcétera, pero que ya no obraba, ya estaba muerto, ya había pasado. Pero el Señor se les aparece diciéndole: yo todavía estoy vivo, yo soy el Cristo, y no solamente obré, sino que hoy sigo obrando, voy a seguir obrando, vencí incluso la muerte, y hoy estoy vivo. Y esa es la revelación de Jesús, hermanos. La revelación completa del Señor es que Él está vivo hoy. Y las Escrituras eso es lo que nos enseñan. Entonces, hablar de Cristo que resucitó no es solamente un hecho importante y decir: wow, Jesús resucitó, qué poderoso, sino que también es el simbolismo de que Él hoy día está vivo, sigue vivo, eternamente vivo, y que está con nosotros. Entonces, verdad que a pesar de que ellos tenían mucho conocimiento, era necesario que Cristo mismo les siguiera revelando más acerca de Él. Nuestros encuentros con Jesús, nuestros encuentros con el Señor, cuando queremos encontrarnos con Él, no nos pueden dejar indiferentes, sino que nos tienen que traer más revelación acerca de su persona. ¿Qué es lo más hermoso y lo más valioso que yo puedo obtener de un encuentro con Dios? Es conocerle a Él, ¿verdad? El Señor nos va a dar muchas cosas. Podremos ser sanos, podremos ser libres de un montón de cosas, pero el tesoro más rico que encontramos en Jesús es conocerle a Él. Es la mayor riqueza, es el mayor tesoro que nosotros podemos encontrar. Por eso que las Escrituras, la Biblia, es cierto un tesoro valioso para encontrarnos con Jesús, para conocerle a Él. ¿Qué más poderoso? ¿Qué más podríamos querer encontrar que al Señor? Sabemos que también en la Biblia vamos a encontrar consejo, ánimo, fe, ¿verdad? Aliento, que cuando estamos tristes la palabra nos anima, que cuando estamos en situaciones, ¿cierto?, de gozo, de alegría, la Biblia nos enseña a adorar, a alabar, etcétera, etcétera. O sea, es hermosa la Biblia, es muy práctica la Biblia, pero la máxima, lo más importante es que Jesús está siendo revelado a través de ellas, y esa es nuestra mayor riqueza. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. A mí me gusta leer este libro de Segunda de Timoteo, y especialmente los últimos capítulos, entendiendo que es el último escrito de Pablo. Y Pablo estaba a punto de ser condenado, y en el fondo después, ¿cierto?, lo condenaron a muerte. Este es el último escrito de Pablo, se lo escribe a su discípulo fiel Timoteo. Entonces, podríamos decir que de alguna forma son sus últimas palabras, de forma escrita y de forma que está en las Escrituras. Y 2 de Timoteo 3, 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Me salté, no leí los versículos que estábamos leyendo ahí en Lucas 24, pero el Señor, cuando se les aparece, y lo leímos la semana pasada en todo caso, cuando se les aparece, y los versículos que estábamos leyendo antes, Jesús les dice: y los voy a investir de poder, van a ser investidos de poder, y me seréis testigos. Entonces, la revelación de las Escrituras y de Jesús no solamente es para comprender cosas y para conocer a Cristo, sino que además eso tiene una siguiente etapa, y es que nos inviste de poder para que nosotros podamos ser testigos de aquello que ahora hemos recibido y que hemos conocido en Jesús. Y acá Pablo está diciendo: mira, todas las Escrituras son inspiradas por Dios para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Entonces las Escrituras son esa fuente donde nos encontramos con el Señor Jesús, pero además el Señor nos capacita y nos entrena y nos prepara y nos inviste de poder. ¿Para qué? Para que nosotros seamos testigos de estas cosas que hemos visto y oído.
Entonces no basta solamente con decir, oh, Jesús resucitó, Cristo está vivo, oh, Cristo me sanó, me libertó, ya no voy a caminar como en camino a Maús, que iba cierto, frustrado, triste, murió Jesús, ¿qué va a ser de mí ahora? Sino que ahora camino, ¿verdad? Como ese camino a Jerusalén, donde Cristo está vivo, Cristo obró, Cristo resucitó, aleluya. Pero no solo no se acaba todo ahí, sino que ahora el Señor me va a capacitar para que yo pueda ser testigo y anunciar estas cosas que he recibido. Es decir, que ese Cristo resucitado, ese Cristo vivo que me fue revelado en las Escrituras, ahora yo lo puedo impartir, lo puedo compartir y puede transformarse en una experiencia viva para mí, pero también para otras personas. Entonces, la Biblia, cuando vamos más exactamente en ella, cuando el Espíritu Santo, como dice ahí, el Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras y esto yo lo tomo y lo hago una vida en mí, entonces, como dice ahí, somos preparados para toda buena obra. Capítulo 4, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, Pablo le dice, ¿cierto? La escritura es útil para enseñar, redarguir, etc. Y después le dice, y tú predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, cumple tu ministerio. Predica la palabra, y eso es súper importante, que prediques la palabra, que prediques la palabra. Y eso, cierto, es una verdad y debiese ser una verdad para la iglesia del Señor, que la predicación, ¿qué debiese ser la predicación? La palabra. ¿De qué se trata la palabra? De Cristo. ¿Qué debiese predicar la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que nosotros predicamos? A Cristo, a Jesús, al Señor. Predica la palabra. Eso es súper importante porque hoy se predican muchas cosas que no son la palabra, ¿verdad? Se predica sobre autosuperación, sobre cosas positivas, sobre cosas humanas, sobre filosofías humanas que las aplicamos en un contexto cristiano, pero en realidad lo que la palabra, lo que Pablo nos dice es que lo que debiese ser predicado es la palabra. Predica la palabra, la palabra. Que la palabra, hermanos, sea para nosotros esa herramienta que nos va a enseñar, pero a veces nos va a corregir, nos va a instruir en justicia, a veces nos va a reprender, a veces nos va a doler, a veces no va a ser tan suave, pero hermanos, eso es lo que nosotros debiésemos estar dispuestos a comer y a absorber. La palabra del Señor. Dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino que ¿de qué cosa? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, ¿cierto? Está diciendo, no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra o de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús en hablando eso? Él está citando la misma Biblia y esto quiere decir que hay dos tipos de alimentación. En otras palabras dice, el hombre necesita dos tipos de alimentos. Necesita el pan, cierto, material. El pan sabemos que en la Biblia representa a la alimentación, en general la alimentación física. Jesús ora y dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Hace referencia a la alimentación que necesitamos nosotros en nuestro cuerpo. Pero él dice, no solamente ese es el alimento que necesita el hombre, sino que el hombre necesita también un alimento espiritual, que es lo que sale de la boca de Dios. Es decir, la vida del hombre requiere de dos tipos de alimentos. Para una vida, para la vida carnal, necesita el pan, pero para la vida espiritual, ¿qué necesita? La palabra de Dios. Porque si en el cuerpo vivimos, ¿cierto?, por el pan, en el espíritu entonces vivimos por la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es el sustento de la vida espiritual. El Señor ha depositado en nosotros un nuevo hombre. Cuando nosotros nacimos de nuevo, el Señor depositó en nosotros un nuevo hombre, ¿verdad? Un ser interior, una nueva criatura. Y este nuevo ser, ¿cuál es el sustento y cuál es el alimento del ser espiritual? La palabra de Dios.
Entonces Jesús dice, en otras palabras, o parafraseando, tu cuerpo necesita el pan, pero tu espíritu necesita la palabra. Entonces lo que es el pan para el cuerpo, lo es la palabra para el espíritu. No podemos nosotros vivir una vida espiritual sin escuchar y sin alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos la palabra para subsistir. Necesitamos la palabra del Señor para crecer y para estar preparados para toda buena obra. Tenemos que amar las Escrituras, tenemos que amar la palabra, tenemos que ser exactos en las Escrituras, tenemos que volvernos al origen, tenemos que volvernos a esto, hermano. No a nuestra filosofía ni a nuestras ideas, a la palabra de Dios, porque de eso vive nuestro hombre interior, el hombre interior que se renueva día a día, el nuevo hombre. Todo lo que nos dice Pablo y nos enseña acerca del hombre espiritual, su alimento y su sustento es la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6 y versículo 63. Harto versículos este capítulo de Juan. Juan 6, 63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Hermanos, la vida espiritual se sustenta por las palabras de Jesús. Las palabras que yo les he hablado, lo que yo he dicho, estas palabras son espíritu y son vida. Lo que habló Jesús no es solamente una filosofía, lo que habló Jesús es vida para el hombre espiritual. Sigamos aquí en Juan 6. Esto lo dijo antes de haber afirmado lo que leímos recién. En el mismo discurso, Juan 6, 48. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Entonces, si decimos que la palabra es el alimento espiritual, y aquí nos encontramos que Jesús dice, yo soy el pan de vida. En otras palabras, ¿cierto? La palabra es Jesús mismo revelado, ¿verdad? Entonces ya dijimos en las semanas anteriores, las palabras nos llevan a Cristo, las palabras nos conducen a Cristo. Y aquí Cristo va y dice, ¿y saben qué? Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Y saben qué más? Yo soy ese pan de vida. Yo soy ese pan espiritual. Yo soy lo que ustedes tienen que comer. Soy yo lo que ustedes necesitan para sustentarse espiritualmente. Mire lo que dice después, versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. El pan, ¿cierto? Que era material, que era físico. ¿Y qué pasó? Murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que del que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús, yo soy el pan vivo. Es Él el alimento. Entonces Él dice, los que comen el pan carnal, el maná, cayó del cielo, fue una bendición, fue un milagro, fue algo que sustentó en el desierto. Pero saben que ellos, aunque vieron esa gloria y aunque conocieron un pan que venía del mismo cielo, fue horneado en el cielo, se murieron. Murieron porque alimentó su cuerpo. Pero hoy descendió otro maná que también viene del cielo, pero es un maná espiritual y ese maná soy yo. ¿Y saben qué yo les voy a dar a comer de mí mismo? Y el que come de este pan del cielo, de este maná de Cristo, no va a morir. Es un poco difícil de entenderlo y más para ese tiempo, pero obviamente con todo lo que hemos estudiado sabemos que se refiere a una vida espiritual y que no es un alimento, ¿cierto?,
carnal, que es Jesús el que sustenta a este hombre espiritual, y que vamos a morir físicamente, pero espiritualmente no vamos a morir si usted se está alimentando de este pan del cielo que es Jesús. Él es el pan de vida, hermanos. Jesús. Sigamos leyendo acá mismo en Juan 6. Y aquí ya los judíos ya no podían comprender más, su cabeza explotando. 6:52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne, de su cuerpo? ¿Cómo? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¡Wow! ¿Sí? ¿Cómo vamos a comer de tu cuerpo? Ya, y no solo mi cuerpo, sino que tienen que beber mi sangre. ¿Qué? ¿Qué es esto? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Qué enredado, ¿cierto? Para la gente en ese tiempo. Y es en general, si yo leo eso y digo, ¿qué es esto? No lo entiendo. Pero el Señor nos da a entender que todo esto son obviamente simbolismos espirituales. No se refiere que hay que comerse físicamente a Jesús o su sangre de forma literal. Simplemente Él está hablando de que Él, ¿verdad? Completamente nosotros debiésemos comerlo y tomar. Podemos hacer una referencia acá a la Santa Cena, donde nosotros comemos el pan y bebemos el vino, que sabemos que representa el cuerpo y la sangre de Jesús. Que cuando nosotros participamos en la cena, participamos en la comunión, en la cena de Él, recordamos a Jesús en su muerte y en su resurrección, hacemos un recuerdo de esa última cena, pero al mismo tiempo cuando bebemos ese pan y ese vino, lo que estamos diciendo es, Señor, yo te como a ti, yo me como tu evangelio, yo estoy comiendo lo que tú predicaste, soy partícipe y quiero ser parte de una comunión contigo donde lo que tú enseñaste y lo que tú predicaste, yo quiero comerlo, yo me quiero alimentar de tu carne y de tu sangre. En el fondo quiero comer este pan de vida. Jesús, quiero comer de ti. Señor, quiero alimentarme de ti. Quiero que tú seas mi sustento espiritual. El versículo 68 dice, y le respondió Simón Pedro, bueno, leamos el versículo 66, mire, nos saltamos algunas cosas, pero el mismo discurso. Versículo 66 dice, después, o sea, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando Jesús empezó a decir estas cosas raras y extrañas en el momento, y empezó a decirle a los judíos, ¿saben que el que come de mi carne y se toma mi sangre va a vivir para siempre? Oh, dice que muchos empezaron a volver, muchos empezaron a retroceder, muchos abandonaron a Jesús. Porque cuando el mensaje de Cristo se vuelve un poco medio duro, medio que no lo comprendo, entonces ya no lo quiero comer. Entonces lo dejo de lado. Si ya no lo comprendo, me voy. ¿Sabe que hay cosas que el Señor nos tiene que revelar y nos tiene que dar a conocer? Por eso que la revelación de las Escrituras es un tema que es del Señor, de su providencia. Es algo que Él nos da. Conocer las Escrituras, como vimos el otro día, es distinto conocerlas a comprenderlas. ¿Qué necesitamos para comprender las Escrituras? Tener comunión con Jesús, tener comunión con el Señor. Que el mismo Dios, que el mismo Señor nos revele las Escrituras a través de su Espíritu Santo, a través de su hermoso Espíritu Santo, que nosotros podamos recibir la revelación del Hijo. Y el versículo 68 dice, y respondió Simón y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, ya, ¿y ustedes también se van a ir? ¿Cómo se están yendo todos de mi lado? Y Él le dice, Señor, ¿y a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Porque hemos conocido y sabemos que tú eres el Cristo. Entonces, cuando a usted se le revela que Jesús es el Cristo, usted no vuelve atrás. Usted dice, estas son las palabras de vida eterna que yo necesito.
Esto es lo que me da sustento, esto es lo que yo quiero recibir, de esto yo me quiero alimentar, de esto yo me quiero nutrir. Jesús, quiero más de ti. Por ahora esto no lo entiendo tanto, pero sé y entiendo y creo que tú eres el Cristo, que tú eres el Señor. Y aunque estas palabras de repente no las logro comprender al 100%, ¿dónde más voy a ir si tú tienes esas palabras que me dan vida eterna? Exactitud en las Escrituras es entender que Jesús es el pan de vida y que Él nos da la vida eterna. Que Él es la vida eterna para nosotros. Miren, vamos a ir a Éxodo. Quiero hacer una analogía. En Éxodo capítulo 12 y versículo 6. Éxodo capítulo 12 y versículo 6. Dice, esto habla acerca de la Pascua. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y en aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. No sé si usted conoce ya el contexto de lo que estamos hablando aquí, para no leerlo todo, pero es la Pascua cuando el Señor hace un pacto con Israel y les dice, maten un cordero en sus familias, la sangre de ese cordero la van a rociar en las puertas de la casa y esa sangre los va a librar en el fondo de la muerte. La sangre de ese cordero va a hacer que la muerte no tenga potestad sobre tu vida. Y le da algunas instrucciones y después le dice, miren lo que tienen que hacer. Tienen que inmolar este cordero, derramar su sangre, ¿verdad? Y comerlo, mire, comerlo completo con su cabeza, con sus pies y con sus entrañas. ¿A cuántos les gusta el cordero? Aleluya. ¿Cuántos se han comido los pies del cordero? ¿Cuántos les gusta la cabeza del cordero? Son cosas que se desperdician, ¿verdad? Las pezuñas del cordero, con salsita, con pebre. Nadie se come eso, ¿verdad? Pero mire cuál fue la instrucción. Sabemos que este cordero es Cristo y que todo lo que está en el Antiguo Testamento nos está representando de alguna manera a Cristo. Entonces sabemos que Cristo fue el que fue ese cordero inmolado, que por su sangre hoy el enemigo no tiene potestad sobre nosotros. Y cuando usted, ¿verdad?, está en Cristo, su sangre lo lavó, el enemigo no puede tocarlo y no puede herirlo, usted ya pertenece a él. Y eso representa esa sangre que fue derramada en la puerta. Cuando usted en su familia, hermano, está cubierto por Cristo, por su sangre preciosa, el enemigo no puede pasar y no puede matar porque la vida suya le pertenece al Señor. Pero, ¿cuál es la instrucción? Cómanse el cordero completo. Cristo es el cordero. Y hay que comérselo completo, hermano. Si Cristo es el Evangelio y Cristo es el que representa la palabra de Dios y las Escrituras, nosotros debiésemos comernos la palabra completa. Se come completo, con pezuñas, con cabeza, cosas que pareciera que no son tan agradables. Pero la instrucción es, cómete a Cristo completo. Jesús tiene palabras duras. Hace unos domingos compartíamos de cuando Jesús tiró todas las mesas de los cambistas, ¿cierto? Y habló con cierta violencia, con fuerza. Como decía Pablo, la palabra instruye, te exhorta, te corrige. A veces no
no es tan agradable, pero la exactitud de las Escrituras es que nos comamos el Evangelio completo, a Cristo completo, hermanos. Todo lo que Cristo habla, todo lo que Cristo enseña, todo lo que está en las Escrituras acerca de Cristo es verdad y es el alimento que nosotros necesitamos. Si volvemos al ejemplo del pan, lo que es el pan para la carne lo es Cristo en el fondo para el hombre interior. La dieta espiritual es comerse el cordero completo. Cuando alguien tiene una enfermedad y le dicen, usted no se puede comer esto, usted no puede alimentarse de esto, porque si usted lo hace va a empeorar y se va a morir. Una dieta estricta. La gente que tiene problemas renales y que se dializa, usted no puede comer sal. Usted come sal, se va a empeorar, sus riñones van a agravarse y usted se va a morir. Una dieta estricta, porque esto le hace mal. ¿Cuál es la dieta espiritual? ¿Cuál es la dieta del espíritu? Es Cristo completo y si usted no lo come se muere. Necesitamos entender que Cristo es el alimento que nosotros necesitamos. Yo puse acá en la vida espiritual, nuestra dieta estricta para sobrevivir solo es comiendo a Cristo y completo. Todo el Evangelio, todas las Escrituras. No podemos porcionar y decir voy a comerme esta partecita, solo el lomo, voy a comer solo esta parte en las costillas, ¿verdad? Que me gustan. No, en el Evangelio no podemos ser así de selectivos. Porque el Evangelio muchas veces lo elegimos una parte, una porción, la que habla del bienestar, la que habla de que Él nos liberta, de que Él nos sana. Elegimos una partecita que nos conviene y de esa nos alimentamos siempre, 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 siempre. Y todo lo que buscamos es para mí, para mí, para mi beneficio, para mi bendición. Tomamos las porciones que son favoritas para mí, tomo esas escrituras y esas otras palabras que son como duras, como de restricción, como no, las dejo de lado. Pero si esas palabras están acá y son de Cristo, hermano, tenemos que comerlas igual. No podemos ser regodiones. Ahora, a los niños no se le dice regodiones, se le dice mi hijo es selectivo con las cosas que come. No es regodión, es selectivo. No podemos ser selectivos, con el Evangelio, hermanos. Porque esto es lo que sustenta la vida del hombre interior. Esto es lo que sustenta. Sus palabras son espíritu y son vida. Son vida. ¿Quiere usted vivir? ¿Quiere usted crecer? ¿Quiere usted aumentar? ¿Quiere madurar en la fe? ¿Quiere madurar en el espíritu? ¿Quiere crecer en el Evangelio? Aliméntese. Aliméntese. No puede un niño solamente comer su menú favorito todos los días. No puede comer papa frita todos los días con salchicha o con lo que les guste comer, porque el niño a veces no entiende, ¿verdad? Esta verdad, pero nosotros tenemos que entender esto, que a veces nos gusta alimentarnos de solamente esas golosinas espirituales que por un rato son buenas, que por un rato nos gustan, que en el momento suenan bien, pero no nos hacen crecer, no nos hacen madurar, no nos hacen avanzar. La palabra sólida, el alimento sólido, como dice Pablo, ¿verdad? Podemos concluir que se trata de Cristo, se trata del Señor, se trata de un evangelio completo. Es rico, es sabroso, pero van a haber partes un poco duras. Cordero completo vamos a disfrutar partes exquisitas, pero también hay partes que son un poco duras. Y el evangelio es eso, ¿verdad? A Juan le pasó en Apocalipsis, cómete este libro, y al principio, ¿cierto? Parecía dulce y después en el interior era amargo. O sea, a veces las palabras y el evangelio de inicio puede ser lindo, pero después nos vamos a dar cuenta que hoy hay cosas que voy a tener que cortar, hay cosas con las que tengo que romper, hay cosas en mi vida que no te agradan, Dios, y tienes que derribarlas,
Y la exactitud de las Escrituras es eso, es exponernos a decir, Señor, aquí estoy, quiero que me bendigas, quiero que me llenes, que me santifiques, que tu sangre preciosa me lave, me limpie, me purifique, pero también estoy dispuesto a abandonar, a renunciar, a tomar mi cruz, a dejar atrás lo que no me agrada, lo que no te agrada, a dejar atrás todas las cosas que son pecado, que son prácticas que no corresponden, que son prácticas del mundo, que son cosas que adquirí en mi cultura, en mi crianza, pero hoy día las tengo que abandonar. Que cuando tengo que dar, voy a dar, que cuando tengo que perdonar, voy a tener que perdonar. Y eso es difícil. Y a veces predicamos el Evangelio y hablamos del amor del Señor, pero cuando nos toca perdonar, uy, qué difícil. Oh. Y ahí nos mantenemos con distancia, con rencores, con cosas, con internamente, ¿cierto? Separados de alguien más, pero seguimos hablando del amor del Señor, de Cristo, de Jesús, pero internamente hay partes que no nos estamos comiendo, hay partes que no estamos, ¿verdad?, eligiendo y las dejamos fuera del plato. Por eso que nosotros tenemos que ser una iglesia madura. ¿Y cómo es una iglesia madura? Es una iglesia que creció producto de que se alimentó correctamente. Entonces, hermanos, el Cordero está servido. Y ese es el tema. Y con esto concluyo. El Cordero ya fue inmolado. El Cordero está ahí. Ahora, ¿qué comemos nosotros? La palabra puede ser acá de acá adelante una palabra correcta, puede ser una palabra bien encaminada, pero si no la comemos, no va a servir de nada en nuestra vida. Entonces ni siquiera ya pasa a ser 100% una responsabilidad de quien predica, que también lo es. Por eso que yo decía recién, tenemos que predicar la palabra y lo que se predique tiene que ser la palabra. Pero aunque se predique la palabra, aunque se predique a Cristo, aunque se predique la verdad, también depende de nosotros si vamos a comer o no, si vamos a elegir o no en nuestra dieta espiritual comer todo lo que se nos está enseñando. Obviamente, hermanos, nosotros tenemos que saber discernir. Hay cosas que se predican porque el hombre es falible. Yo y cualquiera de los que predica acá somos falibles y de repente podemos cometer uno que otro traspié. Y usted puede decir esto lo voy a desechar porque en realidad usted puede interpretar que no. Pero estoy hablando de Cristo, no estoy hablando de mis palabras o la de alguien más, estoy hablando de la palabra, estoy hablando del Evangelio, estoy hablando de la exactitud de estas escrituras. Entonces, como yo decía, el Cordero está servido. El Cordero fue inmolado. El Cordero murió, hermanos, pero resucitó. Y nosotros participemos de la cena con Él. Participemos de la cena, participemos de la comunión con este Cristo. Que Él parta el pan, que Él pueda partir el pan frente a nosotros y lo podamos conocer y tener un tiempo donde comamos en la mesa y lo que comamos sean sus palabras. Y sabes que a veces comer sus palabras te van a dar un aliento cuando estás cansado, cuando estás triste, cuando a veces estás en angustia, vas a comer sus palabras y te vas a sentir vivo, como le pasó a Elías, ¿cierto? Que el Señor le mandó un alimento y le dijo, come y bebe porque te resta camino, y él comió y tuvo una energía sobrenatural por un alimento que vino del cielo. Ese es Cristo. Entonces tus momentos de que estás tirado ahí debajo de un árbol, que ya no quieres seguir, que estás en un desierto, viene la palabra del Señor, la comes y vas a poder seguir avanzando. El pueblo en el desierto, ¿verdad? Iba en el desierto en una situación crítica, vino el maná y pudieron comer y seguir hasta llegar a la tierra prometida. Entonces hoy día, en la condición en que estemos, hermanos amados, comer a Cristo te va a sustentar para que puedas alcanzar la eternidad, para que puedas alcanzar la vida eterna, para que tu hombre interior crezca y se nutra. Pero así como a veces te fortalece y te da ese aliento, otras veces también la palabra te va a corregir, y te va a apretar un poco, y tal vez te va incluso a doler en tu carne, pero tu espíritu va a crecer. Por eso es que tenemos que comer toda la palabra, por eso es que tenemos que comer todo lo que Cristo dijo y nos enseñó. Comamos a Cristo, comamos de Él, Él es verdadera comida, Él es verdadera bebida, su sangre, su carne, todo lo que Él hizo por nosotros, su sacrificio es lo que nosotros necesitamos. La fe, nuestra fe, y
Pedro lo predica en Hechos capítulo 2. Cuando predica y se convierte en muchas personas, su mensaje se resume en Jesucristo, que murió, que resucitó, que perdona los pecados y que también tenemos que aceptar ese arrepentimiento. Y ese es el mensaje central del Evangelio. Aceptémoslo, hermano, a Jesucristo resucitado, a Jesucristo levantado de los muertos, pero también que tenemos que arrepentirnos, que también tenemos que dejar nuestra vida de oscuridad, de pasado, oscuro, lejos de Dios, por un destino de gloria que es la vida eterna y la salvación. Solo lo encontrarás en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque viniste del cielo. Gracias por el maná que vino del cielo. Gracias por ese maná eterno. Gracias por ese alimento eterno que eres tú, Jesús. Gracias por tus palabras que nos sustentan. Gracias por tus palabras que nos animan. Llévanos a ser más exactos en las Escrituras. Y ser exactos es encontrarnos contigo y comerte a ti y disfrutarte a ti. Gracias, Señor, cuando tus palabras nos animan. Gracias cuando tus palabras nos alientan. Gracias porque cuando estamos en sombras, en muertes, en oscuridad y en valles, viene tu palabra, vienes tú y nos confortas, nos alientas nuestro espíritu, nos levantas, nos invitas a seguir adelante. Nos dices, queda camino por delante, avanza, come de Cristo, come el alimento espiritual. Y también gracias cuando tus palabras nos vienen a corregir, nos vienen a enseñar, nos vienen a moldear, nos vienen a decir, eres orgulloso, eres egoísta, tienes que perdonar, despójate de tu carne, deja el pecado, deja la inmundicia, busca la santidad. Gracias por las palabras, Señor. Queremos el menú completo de Jesús, queremos comer por completo tus palabras y tus enseñanzas.